Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Yorla Estela Cubides. En estos momentos estaré realizando la capacitación de atención psicosocial y salud integral a víctimas a la comunidad Vista Hermosa. Antes de iniciar en lo que tiene que ver la ley de víctimas, quiero hacer un recuento de lo que es el origen del conflicto armado en Colombia y cómo alrededor de 6 décadas anteriores hubo una guerra, una oleada de violencia que afectó a gran cantidad de población rural y población urbana de nuestro país. Estas guerras inician o tienen su origen acerca de una desigualdad social que hubo en su tiempo, conflictos sociales, ansias de poder de algunos sectores, de sectores políticos, narcotráfico, debilidad del Estado, no había esa fortaleza para poder atender las necesidades del pueblo, ausencia de la institucionalidad en regiones apartadas de nuestro país y posesión de la tierra de manera ilegal. Estas guerras, esto generó en el pueblo colombiano muerte, desestabilización, guerras inicialmente entre los partidos políticos que involucraron al pueblo colombiano, dañando sus vidas en masacres, en secuestros y, y también en afectación al país como tal. Eh, estas situaciones llevaron a que el pueblo se alzara en armas, se formaron grupos al margen de la ley como las FARC, el ELN, el M-19, y ya luego se generan nuevos grupos con el narcotráfico, con los paramilitares. Entonces se arma el pueblo y empiezan a haber estas luchas. Esto generó bastantes daño al país, víctimas innumerables, niños, familias y comunidades enteras, desplazamientos forzados. En toda esta guerra eran pocos los beneficiados eh, y un proceso de cómo buscar la ayuda y cómo generar acuerdos para eliminar esta oleada de violencia que vivió Colombia tal vez alrededor por unas 5 o 6 décadas con tanta muerte y destrucción. Eh, Inician unos procesos, unas iniciativas de diálogo con estos grupos al margen de la ley y el gobierno, donde con varios trabajos realizados en el 2016 se llega a un acuerdo entre el gobierno y entre las FARC, dejando claros unos parámetros de cumplimiento de parte y parte, y que bajo estos condicionamientos existen una serie de leyes y resoluciones y decretos para apoyo a las víctimas que dejaron estos conflictos internos de guerra en nuestro país. Las consecuencias fueron muchísimas, entre ellas podemos denotar actos terroristas, atentados, combates, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidios, masacres, como la del Bojayá, minas antipersona, municiones sin explotar y que por estas razones muchos no pueden volver a sus tierras, se tiene que hacer un plan para sacar estas minas antipersonas, secuestros, torturas y la vinculación de niños y niñas y adolescentes a grupos al margen de la ley obligados. Entonces fueron algunas de las consecuencias que vivió nuestro país. Esta normatividad busca cómo ayudar, cómo beneficiar a las víctimas que tuvieron esta afectación en estas guerras, en estas luchas. Y esto es lo que vamos a tratar. Hay varios decretos, hablan acerca de cómo beneficiar a las víctimas, cómo hacer esa reparación, cómo devolver las tierras que les fueron quitadas, cómo en esta normatividad también restituir a estas víctimas. Y digamos que esta legislación es un poco amplia y nos vamos a centrar en lo que tiene que ver la ley 1448 del 2011, que da esa atención psicosocial y atención integral en salud. Vamos a ver aquí en esta imagen cómo es la ruta psicosocial.
donde se hace a través del gobierno y el Ministerio de Salud establecen unos protocolos específicos para la atención de las víctimas, donde se trabaja o su enfoque va a ser de manera individual, de cómo hacer un proceso con las víctimas para sanar estas vivencias y cómo también se debe hacer de manera familiar y de manera comunitaria, que fueron los que vivieron estas guerras de formas inclementes. Estas rutas lo que buscan es dar esas medidas para la atención y la asistencia y la atención a las víctimas. Lo que tiene que ver con atención psicosocial, hay unos profesionales donde hacen todo el proceso, el monitoreo, el seguimiento a las víctimas, para aquellas personas que no tienen el tema de salud, las personas van a ser acompañadas con una EPS, se van a promover diferentes programas en salud, en promoción y prevención, y algo muy importante es la rehabilitación física y mental de las víctimas. Para todo ello hay una serie de protocolos donde las víctimas van a ser beneficiadas, y pues es importante que se pueda ahondar más en estos beneficios y en conocer la ley. También tenemos, digamos, como esta ruta para las personas que han sido víctimas, lo que, digamos, deben hacer. Se hace una caracterización de las víctimas, se establecen unos planes de atención, como ya lo decía, en la parte psicológica, pero también en la parte de salud integral, y se hace un respectivo monitoreo y seguimiento de las víctimas. Para estas medidas de reparación integral existen 5 medidas. Estas 5 medidas, una de ellas es de satisfacción, que buscan mitigar el dolor de las víctimas por aquello que han pasado, han vivido, y pues el objetivo, y que es muy importante, que se construya participativamente entre las víctimas, la comunidad y el Estado. Las medidas de rehabilitación tienen que ver con las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas, ya como lo decía anteriormente, mediante tratamientos médicos y acompañamiento psicológico. Temas de restitución de los derechos y las condiciones de las víctimas. Y también la otra medida son las garantías de no repetición, que el Estado garantice la no repetición de estos daños a las víctimas. Y una indemnización administrativa que realiza el Estado a aquellas víctimas que, de acuerdo a unas especificaciones, requieren compensación en dinero. ¿Qué retos tenemos para la construcción de la paz? Hay bastantes retos, entre esos políticas públicas de paz que se establezcan, acompañamientos a la incidencia política de las mismas víctimas, infraestructura social para la paz, construcción de confianza entre los constructores de paz, participación de la ciudadanía, educación para la paz, cultura de la paz que no la tenemos. Yo creería que estos son los retos que actualmente se requieren para que se pueda tener eh, ese resultado que se espera, a que haya una articulación y planes de vida para las víctimas. Entonces, comunidad de Vista Hermosa, esto es por el día de hoy, que ustedes puedan reforzar en esa legislación, en esa ley que tiene muchos beneficios en estos momentos. Muchas gracias.